El 18 de diciembre de 2024, poco antes del amanecer, las luces de la prisión estatal de Indiana en Michigan City permanecían encendidas cuando el resto del mundo dormía. Afuera, en el estacionamiento cubierto de nieve, manifestantes sostenían velas mientras cantaban himnos religiosos. Algunos llevaban pancartas que leían «La ejecución no es la solución». Una campana sonaba en la oscuridad, cada tañido marcando un latido más hacia lo inevitable. Dentro de las paredes de esta institución centenaria, construida hace más de 165 años, a solo media milla del lago Michigan, Joseph Edward Corcoran esperaba su destino. A los 49 años, estaba a punto de convertirse en el primer condenado ejecutado por el estado de Indiana en 15 años. Su historia, sin embargo, comenzó mucho antes de esa madrugada invernal. Joseph Edward Corcoran nació el 18 de abril de 1975 en Fort Wayne, Indiana. Era el menor de 4 hermanos en una familia que eventualmente se establecería en Hamilton, un pequeño pueblo en el condado de Steuben. Su padre, Jack Corcoran, apodado Jackie, era un ex marín que tras su servicio militar trabajó en empresas de electrónica, incluyendo Magnavox y Philips Electronics. Los registros judiciales describen a Jack como un hombre estricto que tenía problemas con el alcohol. La madre de Joseph, Catherine Corcoran, trabajó como auxiliar de enfermería en Fort Wayne durante los años 80, antes de convertirse en ama de casa. Los documentos muestran que Catherine tenía un historial de depresión. Joseph creció junto a su hermano mayor James, quien le llevaba 8 años, y 2 hermanas gemelas, Kimberly Brown y Kelly Nieto. Durante su adolescencia, Joseph asistió a la escuela secundaria Hamilton Junior Senior High School. Los vecinos y familiares lo recuerdan como un joven atractivo, con rasgos que algunas personas describieron como dignos de una estrella de cine. Sin embargo, detrás de esa apariencia, Joseph era descrito como un solitario sin amigos cercanos. Los registros escolares indican que Joseph no era particularmente dedicado a sus estudios, aunque demostraba inteligencia y facilidad para entender la electrónica y su funcionamiento interno. Para cuando abandonó la escuela a los 17 años, había obtenido un promedio de calificaciones C. Su relación con su hermano James era compleja y difícil. Documentos judiciales posteriores revelan que Joseph alegaba que James disfrutaba burlándose de él y golpearlo, aunque también admitía que admiraba a su hermano mayor, quien servía en el cuerpo de marines. Joseph recordó en registros del tribunal que James le enseñó a nadar, arrojándolo al agua profunda y dejándolo agitarse hasta que casi me ahogó. Su hermano observaba y reía, dijo Corcoran, pero eventualmente gracias a esto, aprendí a nadar como perro, y de ahí aprendí a nadar. Durante su adolescencia, Joseph desarrolló 2 pasatiempos inquietantes. Según los registros, coleccionaba armas de fuego y tenía la capacidad de fabricar explosivos. En los bosques cercanos a su hogar, durante sus últimos años de adolescencia y principios de los 20, Joseph creaba y detonaba pequeños explosivos. Para cuando cumplió 22 años, había acumulado una colección de 32 tipos diferentes de armas de fuego, principalmente rifles, escopetas y pistolas. Alrededor de 1985, cuando la familia se mudó a Ball Lake, en el condado rural de Steuben, Joseph tenía aproximadamente 12 años. Fue en esa época cuando su madre comenzó a asistir a la iglesia wesleyana en Hamilton. Allí, Joseph conoció al reverendo David Leitzel, quien años más tarde describiría al joven Joseph como un niño generalmente callado y algo retraído socialmente, que rara vez sonreía. Esta relación con el pastor se mantendría durante décadas, convirtiéndose en uno de los pocos vínculos constantes en la vida de Joseph. El 14 de abril de 1992, 4 días antes de cumplir 17 años, la vida de Joseph Corcoran cambió para siempre. Esa mañana, alrededor de las 8:30 a.m., sus padres fueron encontrados sin vida en su residencia de Ball Lake, en el condado de Steuben. Jack Corcoran, de 53 años, fue hallado en un sofá de la planta baja. Catherine Corcoran, de 47 años,
fue encontrada en su cama con una herida de proyectil en el cuello. Las autoridades determinaron que ambos habían fallecido por disparos de escopeta calibre 12. La evidencia sugería que los hechos ocurrieron aproximadamente una hora antes de que Joseph abordara el autobús escolar para ir a la escuela. Su hermana descubrió los cuerpos y Joseph fue arrestado en la escuela Hamilton High School poco después. Durante la investigación, surgieron testimonios preocupantes. Amigos de Joseph declararon que él les había ofrecido $200 y una escopeta para eliminar a sus padres. Las conversaciones entre Joseph y sus conocidos frecuentemente giraban en torno a temas sobre terminar con la vida de personas y animales. Los fiscales argumentaron que Joseph había cometido el acto porque consideraba que sus padres eran demasiado estrictos. Existían conflictos porque habían vendido un automóvil que Joseph creía le pertenecería, habían quemado sus cintas de música y lo obligaban a asistir a la iglesia. El caso fue a juicio en noviembre de 1992 ante un jurado del condado de Steuben. La defensa, liderada por el abogado Allen Stout de Angola, planteó dudas razonables sobre la evidencia. El problema fundamental para la fiscalía era que toda la evidencia era circunstancial. No había testigos directos de los hechos y nunca se encontró el arma que causó los decesos. Después de un juicio de 5 días, el 16 de noviembre de 1992, el jurado absolvió a Joseph Corcoran de todos los cargos por insuficiencia de evidencia. Según una de sus hermanas, Kim Corcoran, Joseph se sintió aliviado con la absolución y expresó su deseo de terminar la preparatoria y unirse a los Marines, siguiendo los pasos de su padre. Sin embargo, años más tarde, los miembros de ese jurado revelaron a periodistas que, aunque absolvieron a Joseph por falta de pruebas suficientes, muchos de ellos creían que era culpable hasta cierto punto de planear o cometer los hechos contra sus padres. El caso permanece oficialmente sin resolver hasta el día de hoy, aunque continúa abierto para reinvestigaciones rutinarias. El reverendo David Leitzel visitó a Joseph en la cárcel durante este periodo, a veces semanalmente. Años después, en una declaración jurada, Leitzel señaló que durante esos días difíciles, Joseph permaneció como siempre había sido, callado y retraído. Tras la absolución, Joseph Corcoran nunca completó su educación secundaria. Durante los siguientes 5 años, vivió con sus hermanos, quienes lo ayudaron a encontrar varios empleos. Trabajó como operador de máquinas en New Haven, lavavajillas y cocinero en diferentes establecimientos. En algún momento durante estos años, Joseph conoció a Tahina Krantz en la escuela secundaria. Esta relación se convertiría en una constante a lo largo de su vida adulta, aunque atravesaría periodos complicados. Tahina, quien tenía 48 años para 2024, había conocido a Joseph desde la escuela intermedia. Los 2 hijos de Tahina, ya adultos para el momento de la ejecución, fueron criados sabiendo quién era Joseph y por qué estaba en prisión. Para 1997, Joseph vivía en una casa ubicada en el 1602 de Bayer Avenue, en Fort Wayne, Indiana. Compartía la residencia con su hermano James, de 30 años, y su hermana Kelly Nito, junto con el prometido de esta, Robert Scott Turner, de 32 años. Era un arreglo que, según registros judiciales posteriores, generaba tensión para Joseph. El próximo matrimonio de Kelly con Turner significaba que Joseph tendría que mudarse de la casa. Documentos del tribunal indican que James también le había dicho a Joseph que no podía mudarse con él. Esta situación generó estrés considerable en Joseph. Se sentía desplazado y sin opciones claras sobre dónde viviría una vez que su hermana se casara. Ese sábado de verano comenzó como un día aparentemente normal. Kelly había salido de compras a una tienda cercana. En la casa permanecían 5 personas: Joseph, su hermano James, Robert Scott Turner y 2 amigos que visitaban, Timothy J. Bricker y Douglas A. Stilwell, ambos de 30 años. También estaba presente la sobrina de Joseph, de 7 años, hija de Kelly. Según los registros judiciales, James, Turner, Bricker y Stilwell se encontraban en la sala de estar viendo televisión y comiendo pizza. Joseph estaba en el segundo piso, recostado en el suelo de su habitación. En algún momento de la tarde, Joseph comenzó a escuchar las voces de los hombres que conversaban en la planta baja. Los fiscales argumentaron posteriormente que Joseph creyó escuchar a los 4 hombres hablando sobre él, específicamente sobre su presunta participación en el fallecimiento de sus padres 5 años atrás. Esta percepción, real o imaginada,
desencadenó una reacción. Antes de proceder con sus acciones, Joseph llevó a su sobrina de 7 años a una habitación en el piso superior para protegerla de lo que estaba por ocurrir. Este detalle fue confirmado por el propio Joseph en sus declaraciones posteriores a las autoridades. Como él mismo declaró más tarde, simplemente no sucedió de la manera que pensé. Luego, Joseph cargó un rifle semiautomático y descendió las escaleras. Lo que sucedió en los siguientes minutos resultó en 4 personas que perdieron la vida. Joseph confrontó a los 4 hombres y abrió fuego a corta distancia. Según los documentos del tribunal, Douglas Stilwell intentó escapar de la vivienda, pero Joseph lo persiguió y le disparó en la cabeza. Los 4 hombres fueron alcanzados múltiples veces. James Corcoran, de 30 años, Robert Scott Turner, de 32 años, Timothy G. Bricker, de 30 años, y Douglas A. Stilwell, de 30 años, fallecieron en la escena. Después de la operación letal, Joseph bajó el rifle. No intentó huir. En su lugar, caminó hasta la casa de un vecino y les pidió que llamaran a la policía. Cuando las autoridades llegaron, Joseph admitió inmediatamente su participación en los hechos. Su hermana Kelly recibió la noticia mientras aún estaba en la tienda. Cuando regresó y comprendió lo sucedido, su mundo se derrumbó. Ahora estaba segura de que Joseph también había sido responsable del fallecimiento de sus padres en 1992. Anteriormente, ella y James lo habían defendido ferozmente en el tribunal. En declaraciones a la prensa días después, Kelly expresó: "Todo se ha ido. Él arruinó mi vida. Espero que se fría". Durante la investigación policial, los oficiales realizaron un registro exhaustivo de la habitación de Joseph y el ático al cual solo él tenía acceso. Lo que encontraron fue revelador y preocupante. Los investigadores descubrieron más de 30 armas de fuego de diversos tipos, incluyendo rifles, escopetas y pistolas. También hallaron varios tipos de municiones y explosivos. Entre los objetos más inquietantes se encontraban libros sobre tácticas de guerrilla militar y una copia de The Turner Diaries, una novela publicada en 1978 que se había convertido en un texto infame, asociado con ideologías nacionalistas extremas. El libro, escrito por William Luther Pierce, bajo el seudónimo Andrew MacDonald, narra la historia de una guerra de guerrillas en Estados Unidos. Este texto había sido vinculado a varios actos violentos a lo largo de los años, incluyendo el atentado de Oklahoma City en 1995, donde el perpetrador Timothy McVeigh fue encontrado con una copia del libro en su vehículo. En ese atentado, 168 personas perdieron la vida. Los investigadores también notaron que Joseph había aislado acústicamente su habitación. Documentos judiciales posteriores revelaron que esto era parte de sus delirios paranoicos. Joseph creía que padecía un trastorno que lo hacía hablar involuntariamente mientras dormía, exponiendo sus pensamientos más íntimos. Por esta razón, había insonorizado el cuarto para evitar que otros pudieran escucharlo. Además, había instalado una cerradura elaborada en su puerta y cambiaba el código diariamente para impedir que alguien entrara y revisara sus pertenencias. Este comportamiento, que en ese momento parecía simplemente excéntrico, más tarde sería identificado como síntoma de esquizofrenia paranoide. El 28 de julio de 1997, 2 días después de los hechos fatales, Joseph Corcoran, de 22 años, fue formalmente acusado ante el tribunal de 4 cargos de homicidio, uno por cada víctima. James Corcoran, Robert Scott Turner, Timothy G. Bricker y Douglas A. Stilwell. Bajo la ley estatal de Indiana, el homicidio con circunstancias agravantes conlleva la pena capital o cadena perpetua. El caso atrajo enorme atención mediática en el condado de Allen, donde ocurrieron los hechos. Debido a la extensa publicidad previa al juicio, el Tribunal Superior del Condado de Allen ordenó que el jurado fuera seleccionado del condado de Porter para garantizar imparcialidad. Los jurados fueron trasladados a Fort Wayne para el proceso judicial. El juicio comenzó el 20 de mayo de 1999. Desde el inicio, el caso presentó características inusuales. El abogado defensor de Joseph, John Nemo, expresó públicamente su creencia de que su cliente era culpable. Durante la selección del jurado, la defensa admitió inmediatamente la culpabilidad de Joseph. Después de todo, él mismo había llamado a la policía y se había entregado tras cometer los actos. Periodistas que cubrieron el juicio recuerdan haber hablado entre ellos sobre lo joven que se veía Joseph.
de apenas 24 años para ese momento. Comentaron que si lo hubieran visto en un bar de Fort Wayne, no habrían pensado nada extraño sobre conversar con él, pero debajo de la superficie, algo claramente no estaba bien. Joseph inicialmente presentó una declaración de no culpable por razones de demencia. Sin embargo, esta declaración fue retirada después de que los médicos designados por el tribunal lo encontraran competente para enfrentar el juicio. Los abogados de Joseph recuerdan estar frustrados porque él no aceptaría declararse culpable, a menos que le cortaran las cuerdas vocales. Joseph creía que tenía un trastorno del habla involuntario, y esta condición era parte de su aceptación de cualquier acuerdo. A pesar de que se le ofrecieron acuerdos de culpabilidad que habrían evitado la pena capital, Joseph los rechazó. Una vez consideró un ofrecimiento, pero su aceptación estaba condicionada a que le cortaran las cuerdas vocales, debido a su creencia de que tenía un trastorno del habla involuntario. La fase de culpabilidad del juicio fue, en palabras de periodistas que cubrieron el caso, bastante anticlimática. El jurado necesitó solo 35 minutos para encontrar a Joseph Corcoran culpable de los 4 cargos de homicidio el 22 de mayo de 1999. Sin embargo, la fase de sentencia fue dramática y estuvo llena de testimonios emocionales y evaluaciones de salud mental. 7 médicos calificados habían analizado a Joseph, y aunque ofrecieron opiniones variadas, el consenso general era que sufría de un trastorno de personalidad esquizotípica o paranoide. En el memorando de previa sentencia de la defensa, presentaron las opiniones de 2 doctores que entrevistaron a Joseph en 1999, 2 años después de los asesinatos, y lo diagnosticaron con esquizofrenia de tipo paranoide. El doctor Engum, quien testificó en la fase de pena del juicio, originalmente opinó que Joseph sufría de trastorno de personalidad esquizotípica y luego cambió su opinión con retrospectiva para sugerir que la progresión a esquizofrenia era posible. El tribunal encontró que Joseph había probado la circunstancia atenuante de que estaba bajo la influencia de una perturbación mental o emocional en el momento en que los hechos fueron cometidos el 26 de julio de 1997. El tribunal le dio a esta circunstancia atenuante un peso medio. Sin embargo, el tribunal también encontró que la perturbación mental o emocional sufrida por Joseph no afectó su capacidad para apreciar la criminalidad de su conducta o para conformar su conducta a los requisitos de la ley. Durante la fase de sentencia, Pamela Reeves, madre de la víctima Timothy J. Bricker, pronunció un discurso cargado de dolor y desesperación. Recordó que estaba acampando en Michigan cuando 2 policías estatales llamaron su nombre en la oscuridad para informarle que algo estaba muy mal. Reeves suplicó a Corcoran que le explicara todo y relató cómo rezó innumerables veces para que él entrara a la sala y se declarara culpable. Luego le entregó a Corcoran un libro, una Biblia negra y brillante con su nombre inscrito en letras doradas. Le dijo que la respuesta estaba dentro de esas páginas y que si no lo veía en el cielo, sabré que no te tomaste el tiempo para leerla. El jurado deliberó sobre la sentencia y 2 días después del veredicto de culpabilidad, el 24 de mayo de 1999, recomendaron unánimemente que Joseph Corcoran recibiera 4 sentencias de muerte, una por cada víctima. Hubo un momento notable durante el juicio que aún resuena en quienes estuvieron presentes. El jurado envió una pregunta astuta a la juez. ¿Por qué los padres de Corcoran no testificaron en su favor? La jueza Fran Goll no pudo responder en ese momento. La sala contuvo el aliento. Por supuesto, la razón era que ambos estaban muertos. Aunque Joseph había sido absuelto de sus asesinatos, los reportes posteriores muestran que probablemente él fue quien terminó con sus vidas. El presidente del jurado, James Cullen, reveló después del juicio que la jueza compartió este detalle con el jurado en privado después de que concluyera el proceso. Cullen declaró a los periodistas: "Todos compartimos un tremendo alivio. No solo hicimos lo correcto, sino que lo hicimos de manera extraordinaria". El 26 de agosto de 1999, la jueza Fran Gould del Tribunal Superior del Condado de Allen aceptó la recomendación del jurado e impuso la sentencia capital. Inmediatamente después de ser sentenciado, Joseph anunció que no deseaba apelar
Sin embargo, defensores públicos estatales fueron asignados para preparar las apelaciones de todos modos, como es procedimiento estándar en casos capitales. Joseph Corcoran fue trasladado a la prisión estatal de Indiana, en Michigan City, donde permanecería en el corredor de la muerte durante más de 25 años. En el momento de su sentencia en 1999, había 45 reclusos en el corredor de la muerte de Indiana. Entre 1999 y 2009, 14 de ellos fueron ejecutados. Durante sus primeros años en prisión, Joseph escribió cartas a periódicos locales expresando sus puntos de vista. En febrero de 2003, cuando cumplió 28 años, escribió al Fort Wayne Journal Gazette: "Creo que la pena capital es un castigo justo para el homicidio. Soy culpable, por lo tanto, debería ser ejecutado". En esa misma carta, cuestionó: ¿por qué dar a tal persona cadena perpetua? Si alguien comete un homicidio, ha ganado la lotería. Obtiene alojamiento y comida gratis por el resto de su vida. Joseph describió su vida en prisión como la de un individuo bastante aburrido. Pasaba sus días leyendo la Biblia y viendo televisión, especialmente programas con sus predicadores favoritos. También confesó ser fanático de la telenovela Days of Our Lives. Sobre la prisión, comentó: "No es como si te murieran de hambre y te golpearan. No, cuando digo que merezco fallecer, lo digo porque soy culpable de homicidio y creo que un perpetrador debería ser ejecutado". Sin embargo, detrás de estas declaraciones aparentemente racionales, la enfermedad mental de Joseph se manifestaba de formas inquietantes. En 2003, cuando su caso fue revisado, 3 profesionales de la salud mental, 2 psicólogos y un psiquiatra examinaron a Joseph de forma independiente. Los 3 coincidieron en diagnosticarlo con esquizofrenia paranoide. Durante estos exámenes, Joseph reveló creencias perturbadoras. Afirmaba que los guardias de la prisión lo estaban torturando con una máquina de ultrasonido. Según sus declaraciones, creía que cada base militar, cárcel del condado y prisión en Estados Unidos posee y usa una máquina de ultrasonido para realizar vigilancia ultrasónica sobre personas susceptibles por diversión. El dolor que experimentaba era real para él, aunque los médicos determinaron que era parte de sus delirios y alucinaciones. Joseph incluso escribió y autopublicó un libro sobre esta supuesta conspiración de vigilancia ultrasónica. Los doctores que lo evaluaron creían que Joseph deseaba ser ejecutado para escapar del dolor que sentía a causa de estas alucinaciones. No obstante, también determinaron que era mentalmente competente para renunciar a sus apelaciones. Sus síntomas persistieron durante todo su tiempo en el corredor de la muerte. Joseph tenía conversaciones con personas que solo veía en sus alucinaciones. Continuaba creyendo firmemente en el trastorno del habla involuntario que lo había obsesionado durante años. Los registros de prisión desde 2006 muestran que Joseph no tuvo reportes de incidentes disciplinarios. Sus abogados señalaron en peticiones posteriores que podía ser alojado de manera segura y que había vivido sin problemas durante casi 2 décadas de encarcelamiento. El caso de Joseph Corcoran navegó por el sistema judicial durante más de 2 décadas. El 6 de diciembre de 2000, la Corte Suprema de Indiana escuchó su primera apelación. Aunque mantuvieron la condena por homicidio, el tribunal anuló las 4 sentencias de muerte en el caso de Corcoran por considerar que existía una posibilidad significativa de que la orden de sentencia original del juez del tribunal de primera instancia se hubiera basado en agravantes no estatutarios al imponer la pena capital. El caso fue devuelto al tribunal de primera instancia para reevaluar la sentencia. Después de volver a sopesar las circunstancias agravantes y atenuantes del cuádruple homicidio, el tribunal emitió una orden de sentencia revisada y nuevamente impuso la sentencia de muerte. El juez declaró en la respuesta a la orden de devolución: el tribunal, habiendo evaluado y equilibrado todas estas circunstancias, encuentra que las circunstancias agravantes superan las circunstancias atenuantes. El tribunal encuentra nuevamente que la perturbación mental o emocional sufrida por el acusado no afectó su capacidad para apreciar la criminalidad de su conducta o para conformar su conducta a los requisitos de la ley. El tribunal, habiendo considerado la recomendación del jurado de que se imponga la pena capital, ahora encuentra que tal sentencia está respaldada por los hechos y la evidencia y el carácter del acusado, y por lo tanto ordena que el acusado sea ejecutado de conformidad con la ley de Indiana. En 2002, la Corte Suprema de Indiana
Indiana revisó nuevamente el caso. Esta vez, en una decisión dividida, el tribunal afirmó la sentencia de muerte. Sin embargo, hubo opiniones disidentes notables. Algunos jueces expresaron preocupación por ejecutar a una persona con enfermedad mental severa, citando el caso de Atkins West Virginia de 2002, en el cual la Corte Suprema de Estados Unidos sostuvo que las ejecuciones de personas con discapacidad intelectual constituían castigos crueles e inusuales prohibidos por la Octava Enmienda. El caso continuó siendo revisado múltiples veces. En total, el caso de Joseph Corcoran fue revisado 7 veces por la Corte Suprema de Indiana y 3 veces por la Corte Suprema de Estados Unidos a lo largo de más de 2 décadas. Joseph agotó sus apelaciones federales en 2016, pero siguió en el corredor de la muerte debido a un problema que afectaba a todo el estado de Indiana. Indiana no pudo continuar con las ejecuciones después de 2009 porque la combinación de medicamentos utilizada en las inyecciones letales se volvió no disponible. Durante años existió una escasez en todo el país, porque las compañías farmacéuticas se negaron a vender sus productos para ese propósito, en parte debido a presiones éticas y de activistas contra la pena capital. La última ejecución estatal había sido el 11 de diciembre de 2009, cuando Matthew Eric Wrinkles falleció por inyección letal por los asesinatos de 1994 de su esposa, su hermana y su cuñado. Desde entonces, Indiana entró en una moratoria de facto de 15 años en las ejecuciones. Durante ese periodo, entre 2020 y 2021, 13 ejecuciones fueron llevadas a cabo en Indiana, pero todas fueron iniciadas y realizadas por funcionarios federales en la prisión federal de Terre Haute, bajo la administración del presidente Trump. Estas eran completamente separadas del sistema estatal. Para enero de 2014, Joseph era uno de los 11 reclusos en el corredor de la muerte, esperando ejecución en Indiana. Para julio de 2020, la población del corredor de la muerte había disminuido a 8, con Joseph aún incluido en la lista. No se habían impuesto nuevas sentencias de muerte desde 2014. En 2017, la Asamblea General de Indiana, controlada por republicanos, autorizó al Departamento Correccional a tomar medidas extraordinarias para obtener los medicamentos necesarios para una ejecución legal. Sin embargo, pasarían años antes de que el Estado pudiera adquirir lo necesario. El 26 de junio de 2024, el gobernador republicano Eric Holcomb y el fiscal general Todd Rokita hicieron un anuncio conjunto que reverberó en todo el estado. Después de años de esfuerzo, el Departamento Correccional de Indiana había adquirido pentobarbital, un medicamento utilizado para manejar convulsiones e insomnio, que también podía utilizarse para llevar a cabo ejecuciones mediante una sola inyección letal. El gobernador Holcomb declaró: después de años de esfuerzo, el Departamento Correccional de Indiana ha adquirido un medicamento, pentobarbital, que puede utilizarse para llevar a cabo ejecuciones. En Indiana, la ley estatal autoriza la pena capital como medio de proporcionar justicia a las víctimas de los crímenes más atroces de la sociedad y responsabilizar a los perpetradores. En consecuencia, cumplo con mis deberes como gobernador para seguir la ley y avanzar apropiadamente en este asunto. Holcomb defendió la decisión del Estado de reanudar las ejecuciones, declarando que apoyaba la aplicación de la pena capital para crímenes atroces y que se debía hacer justicia. Cuando tal maldad está en exhibición, personalmente creo en esto, citó el gobernador. El fiscal general Rokita añadió: en Indiana, la ley estatal autoriza la pena capital como medio de proporcionar justicia a las víctimas de los crímenes más atroces de la sociedad y responsabilizar a los perpetradores. Además, sirve como un elemento disuasorio efectivo para ciertos delincuentes potenciales que de otro modo podrían cometer crímenes extremos similares de violencia. Ese mismo día, Rokita presentó una moción ante la Corte Suprema de Indiana, solicitando una fecha de ejecución para Joseph E. Corcoran. Rokita determinó que Corcoran había agotado todas las vías posibles de apelación, tanto en tribunales estatales como federales. No existen más fundamentos para revisar la validez de sus condenas o sentencia,
declaró Rokita. No hay ninguna suspensión activa que impida la ejecución de Corcoran. El Estado confirmó que para todas las ejecuciones posteriores en Indiana, incluyendo la de Corcoran, desplegarían el uso de pentobarbital en una sola inyección letal. Sin embargo, el Estado mantuvo en secreto absoluto los detalles sobre cómo obtuvo el pentobarbital, cuánto pagó por él, de qué proveedor lo adquirió, cuántos viales compró y la fecha de caducidad del medicamento. Todo estaba protegido por leyes estatales que garantizan el anonimato de las compañías que venden medicamentos utilizados para inyecciones letales. El Departamento Correccional negó prácticamente todas las solicitudes de información relacionadas con la ejecución presentadas por periodistas y organizaciones. El 11 de septiembre de 2024, la Corte Suprema de Indiana aprobó unánimemente la orden de ejecución de Joseph Corcoran, programándola para antes del amanecer del 18 de diciembre de 2024. Esta fue la primera fecha de ejecución programada en 15 años, desde la última ejecución del Estado en 2009. Era también la primera ejecución estatal programada desde que Indiana había obtenido el pentobarbital. La respuesta a esta noticia fue variada y profundamente emocional en todo el estado y más allá de sus fronteras. Kelly Ernst, la hermana de Joseph que perdió tanto a su prometido Robert Scott Turner como a su hermano James en 1997, declaró que no asistiría a la ejecución. Ernst expresó que no sentía que la ejecución de su hermano restante le brindara algún cierre, dado que no apoyaba la pena capital. Ernst, quien había cortado el contacto con Joseph durante más de una década antes de recientemente comunicarse con él nuevamente, dijo que no pudo dormir durante semanas después de recibir la notificación de la orden de ejecución de su hermano. Agregó que creía que su hermano estaba mentalmente enfermo. En una publicación de Facebook del 2 de diciembre de 2024, Ernst escribió: "Fui demasiado ingenua, egocéntrica e ignorante para reconocer la esquizofrenia paranoide de Joseph hace 27 años. 2 médicos hicieron el diagnóstico en 1999 durante el memorando de presentencia previo, según los registros judiciales. Si bien no podría decir que debería haberlo sabido, podría haberlo sabido mejor", escribió Ernst. "Creo en avanzar, no retroceder". Ernst también reveló que había perdonado a su hermano menor, a pesar de que él eliminó a su prometido hace más de 2 décadas. La publicación indicaba que Joseph había expresado remordimiento y arrepentimiento en correspondencia escrita con su hermana. Ernst expresó su frustración con el momento elegido para la ejecución. "Estoy perdida de palabras. Estoy realmente molesta de que lo estén haciendo cerca de Navidad. Mi hermana y yo, nuestros cumpleaños son en diciembre. Simplemente siente como si fuera a arruinar la Navidad por el resto de nuestras vidas. Eso es simplemente lo que se siente". En su publicación de Facebook, Ernst también escribió: "Creo que la pena capital no aborda el dolor ni proporciona verdadera justicia, especialmente para las víctimas y aquellos con enfermedad mental. En cambio, es un proceso largo, costoso y político. Creo que su ejecución no sirve a ningún propósito". A medida que se acercaba la fecha de ejecución, múltiples organizaciones y personas solicitaron clemencia para Joseph Corcoran. El presidente de la Asociación Americana de Abogados, William Bay, instó al gobernador Holcomb a otorgar clemencia, reconociendo que el crimen que Corcoran cometió fue trágico y sin sentido, pero argumentando que ejecutar a un hombre con enfermedad mental severa complicaría aún más la tragedia. Líderes de múltiples organizaciones estatales y nacionales de salud mental, incluyendo la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales, la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales de Indiana, el Centro de Defensa del Tratamiento Inseparable y Mental Health America y Mental Health America de Indiana, también se unieron para solicitar clemencia para Corcoran. 3 iglesias locales, Beacon Heights Church of the Brethren, Lincolnshire Church of the Brethren y Plymouth Congregational Church de Fort Wayne, pidieron que se otorgara clemencia basándose en la fe. Una delegación de líderes religiosos opuestos a la pena capital descendió sobre el Capitolio de Indiana para entregar una carta al gobernador Holcomb, implorándole que detuviera la ejecución de Corcoran y se abstuviera de reiniciar las ejecuciones en Indiana por completo. Jovita Nelly Upshiene,
embajadora de la Unión Europea en Estados Unidos, escribió al gobernador Holcomb la semana anterior a la ejecución para pedir que se otorgara clemencia. Aunque la Unión Europea se opone a la pena capital en todas las circunstancias, encontramos especialmente cruel ejecutar a alguien con enfermedad mental severa, escribió Nelly Upshiene. Existían solo 3 casos registrados de clemencia otorgada a condenados en Indiana desde la reanudación de la pena capital en Estados Unidos en 1976. Las posibilidades de que Corcoran recibiera clemencia eran mínimas. El gobernador Holcomb declinó tomar una decisión sobre la clemencia hasta que los abogados completaran sus intentos de apelación, pero finalmente no otorgó clemencia. En un giro inesperado, el 30 de octubre de 2024, más de un mes después de que la Corte Suprema de Indiana estableciera una fecha para la ejecución de Joseph, él se volvió a casar con Tahina Krantz. Joseph y Tahina se habían conocido en la escuela secundaria. Registros judiciales muestran que se casaron por primera vez en 2004, aproximadamente 5 años después de que Joseph fuera sentenciado. Sin embargo, Tahina presentó una solicitud de divorcio 2 años después, en 2006, y el divorcio se completó en 2007. A pesar de la separación legal, Tahina nunca dejó de visitar a Joseph. Sus 2 hijos, ahora adultos, fueron criados conociendo a Joseph. Sabían que Joe estaba enfermo y que estaba en prisión, dijo Tahina en entrevistas posteriores, y simplemente sabían que su mamá era muy feliz con Joe, y Joe siempre fue parte de nuestra familia. La ceremonia del 30 de octubre de 2024 fue oficiada por Justin Krantz, el hijo de 30 años de Tahina. Según el Louisville Courier Journal, que informó sobre el matrimonio, fue un momento agridulce dadas las circunstancias. Tahina, de 48 años, había conocido a Joseph desde la escuela intermedia. En total, había pasado más de 3 décadas conociéndolo. A lo largo de los 26 años de Joseph en el corredor de la muerte, Tahina fue una presencia constante en su vida. En noviembre de 2024, los abogados de Joseph presentaron una solicitud especial al Departamento Correccional de Indiana. Querían que el reverendo David Leitzel, el asesor espiritual de Joseph, cuya relación con él abarcaba décadas, desde que era niño hasta ese momento, pudiera estar presente en la cámara de ejecución. Específicamente, solicitaron que Leitzel pudiera estar presente en la cámara de ejecución con una Biblia, tener permiso para orar con el señor Corcoran y tener permiso para tener contacto físico limitado con el señor Corcoran, colocando una mano en su hombro o sosteniendo su mano hasta que la ejecución esté completa. El 2 de diciembre de 2024, Anna Quick, directora jurídica principal del Departamento Correccional de Indiana, respondió a la solicitud. Indicó que Leitzel tendría permiso para entrar a la prisión estatal de Indiana para visitar a Joseph en cualquier momento durante los días previos a la ejecución. Sin embargo, Quick negó la solicitud de que Leitzel estuviera presente en la cámara de ejecución. Señaló la sección del Código de Indiana que describe las pautas de ejecución y enfatizó que todas las personas que asisten al director en una ejecución deben permanecer confidenciales y anónimas. El Departamento Correccional de Indiana toma muy en serio el anonimato de nuestro personal y no permitirá que una persona externa esté en la cámara de muerte, ya que la seguridad, protección y secreto de ese personal podrían verse comprometidos, continuó Quick. El 9 de diciembre de 2024, Tahina Corcoran y el abogado federal defensor Larry Comp presentaron una demanda federal en nombre de Joseph. La demanda identificaba a Tahina como la peticionaria, porque la esquizofrenia paranoide del señor Corcoran, que se manifiesta en delirios y alucinaciones, lo hace incompetente e incapaz de litigar tal acción por su cuenta. La demanda nombraba a la comisionada Christina Riegel, del Departamento Correccional de Indiana, a Anna Quick y al director de la prisión estatal de Indiana, Ron Neal, como demandados. Los abogados argumentaron que la negación violaba los derechos religiosos de Joseph bajo la primera enmienda y otras protecciones constitucionales. Citaban que Joseph era un cristiano practicante de toda la vida que se reúne regularmente con su asesor espiritual. En una declaración jurada, Leitzel describió su relación con Joseph, que comenzó cuando la madre de Joseph lo llevó a la iglesia wesleyana de Hamilton. Leitzel señaló que Joseph era un niño
generalmente callado y algo retraído socialmente, que rara vez sonreía. Después de que Joseph fue acusado de los asesinatos de sus padres en 1992, Leitzel lo visitó en la cárcel, a menudo semanalmente. Esa relación continuó a lo largo de décadas. Tras presión legal, el Departamento Correccional finalmente accedió a permitir que Leitzel tuviera contacto físico limitado con Joseph durante la ejecución, pero solo después de que se presentara la demanda federal. En noviembre de 2024, Joseph Corcoran escribió una carta a mano a la Corte Suprema de Indiana. En ella declaró: "Yo, Joseph Edward Corcoran, no deseo litigar más mi caso. Soy culpable del crimen por el que fui condenado y acepto los hallazgos de todos los tribunales de apelación". Esta carta presentó un dilema ético y legal. Los abogados de Joseph continuaban argumentando que él no era competente para tomar decisiones racionales debido a su esquizofrenia paranoide severa. Argumentaban que Joseph estaba imitando racionalidad, repitiendo lo que otros le habían dicho sobre que su ejecución era justicia por el crimen que cometió, pero que en realidad no podía entender completamente las implicaciones de su decisión. El doctor George Stanislaus, un psiquiatra forense certificado, examinó a Joseph y revisó registros que se remontaban a cuando Joseph estaba en la cárcel esperando juicio después de ser acusado en conexión con los decesos de sus padres. Tenía 17 años cuando fue absuelto de ese caso. Stanislaus encontró que Joseph minimizaba y encubría sus síntomas. Escribía y hablaba elocuentemente y enmascaraba su trastorno. El psiquiatra forense certificado dijo que los síntomas de la esquizofrenia de Joseph influenciaron su toma de decisiones ilógica. A pesar de estos hallazgos y a pesar de las apelaciones de última hora de sus abogados, los tribunales determinaron que Joseph era legalmente competente para renunciar a sus apelaciones. El 5 de diciembre de 2024, la Corte Suprema de Indiana, en una decisión 3-2, negó las solicitudes de los abogados de Joseph de retrasar su ejecución. El hecho de que la decisión fuera dividida, con dos jueces disintiendo, fue significativo. Los jueces Geoffrey Slaughter y Christopher Goff emitieron opiniones disidentes contundentes. Argumentaron que cada experto médico que había examinado a Joseph lo encontró gravemente enfermo mental. Ignorar estos hallazgos ahora y proceder con la ejecución sin una evaluación de competencia actual equivale a habilitar sus delirios, un escape sancionado por el estado del sufrimiento en lugar de un acto medido de justicia, escribió la disidencia. La disidencia señaló que Joseph había mostrado consistentemente una incapacidad para cooperar con el asesoramiento legal y actuar racionalmente a lo largo de sus procedimientos legales. El abogado defensor Larry Comp declaró: "Dado que es un caso cercano, no debería apresurarse. Está tan extremadamente enfermo mental. Creemos que es irracional. Nunca hemos tenido un proceso justo". Los abogados continuaron presentando apelaciones de emergencia a tribunales federales. El martes 17 de diciembre de 2024, Tahina Corcoran y los abogados de Joseph presentaron una petición final al Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito de Estados Unidos para suspender la ejecución de su esposo, citando que sufría de enfermedad mental no tratada. Durante años escuchó y vio cosas que nadie más podía escuchar o ver, pero para él estos delirios eran muy reales. Decía la petición, esta tragedia se desarrolló debido a su enfermedad mental no tratada. Esa misma noche, los abogados presentaron una apelación de emergencia a la Corte Suprema de Estados Unidos. Fue su último recurso legal. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la solicitud de suspender la ejecución. No hubo disidencias registradas y, como es típico en casos de emergencia, el tribunal no proporcionó ningún razonamiento. En una última declaración antes de la ejecución, el abogado Comp expresó: "La cuestión de la salud mental de Corcoran nunca fue evaluada adecuadamente. Nunca ha habido una audiencia para determinar si es competente para ser ejecutado. Es un fracaso absoluto para el Estado de Derecho tener una ejecución cuando la ley y los procesos apropiados no se siguieron". Según el protocolo del Departamento Correccional de Indiana, durante las últimas 48 horas antes de una ejecución, los reclusos tienen permisos ilimitados para realizar llamadas telefónicas para despedirse. También se les permite visitar con familiares, amigos y abogados en intervalos de 2 horas. Los reclusos en el corredor de la muerte reciben una comida especial
o última comida, ordenada de un restaurante local. La comida debe consumirse dentro de 4 horas y se sirve entre 48 y 36 horas antes de la ejecución. Un recluso puede compartir la comida con visitantes. Indiana permite que sus reclusos en el corredor de la muerte ordenen comida para llevar de restaurantes de la zona, hasta $50 de comida. El martes 17 de diciembre, a las 4:45 p.m., el Departamento Correccional reveló un detalle. Joseph Corcoran había solicitado helado de Ben & Jerry's para su última comida. No se especificó el sabor. La noche del 17 de diciembre, Joseph recibió su última visita del reverendo Leitzel. Aunque Leitzel no pudo estar en la cámara de ejecución inicialmente, pudo pasar tiempo significativo con Joseph en sus horas finales. Joseph también recibió visitas de su esposa Taina y su hijastro Justin. A las 6:00 p.m. del 17 de diciembre, todas las visitas con Joseph debían terminar según la política del Departamento Correccional. El 17 de diciembre de 2024, mientras caía la noche sobre Michigan City, Indiana, manifestantes comenzaron a reunirse fuera de la prisión estatal de Indiana. Más de 2 docenas de personas se congregaron para protestar y orar. Miembros de Death Penalty Action, una organización sin fines de lucro que aboga contra las ejecuciones, instalaron la Delaware Bell, que tocaron como señal de su oposición a la pena capital. El director ejecutivo de Death Penalty Action, Abraham Bonowitz, declaró: "No hay razón para que Indiana reanude las ejecuciones, y especialmente no con un hombre que está gravemente enfermo mental. Indiana ha estado a salvo de personas que han cometido crímenes terribles mientras los responsabilizan sin ejecuciones durante casi 15 años. Los manifestantes sostuvieron carteles que leían: "La ejecución no es la solución" y "Recuerden a las víctimas, pero no con más eliminaciones". Cantaron himnos, incluyendo Amazing Grace, y oraron. El obispo Robert McClory, de la diócesis de Gary, quien lideró las oraciones, declaró: "Podemos construir una sociedad sin dar a las autoridades gubernamentales el derecho de ejecutar a sus propios ciudadanos". En el césped delantero de la prisión, un muñeco de nieve inflable brillante vestía un sombrero de copa y una sonrisa congelada, su brazo izquierdo levantado en un saludo, como para recibir a las camionetas blancas que esperaban para llevar a los testigos a la cámara mortal. La prisión de 165 años de antigüedad está ubicada en las regiones del norte del estado, a solo media milla del lago Michigan. Dentro del edificio de ladrillos frente al complejo penitenciario, figuras sombrías se paraban en las ventanas, sus movimientos inescrutables desde el exterior. A las 12:00 a.m. del 18 de diciembre de 2024, el proceso de ejecución comenzó. Sin embargo, según la ley estatal de Indiana, no se permitieron testigos de los medios de comunicación. Indiana es uno de solo 2 estados con pena capital que no permite que miembros de la prensa sean testigos de las ejecuciones estatales, según un informe reciente del Centro de Información sobre la Pena Capital. El otro estado es Wyoming. Sin embargo, Joseph ejerció su derecho a nombrar testigos. Eligió a Casey Smith, reportera del Indiana Capital Chronicle, como uno de sus testigos. El editor del medio confirmó esta designación en redes sociales poco después de la medianoche. A las 12:32 a.m. se permitió la entrada a la sala de testigos. 4 personas estaban presentes en el área de testigos destinada específicamente para la familia y amigos de Joseph: la reportera Casey Smith del Indiana Capital Chronicle, la esposa de Joseph, Tahina, y su hijo Justin, y el abogado defensor federal, Larry Comp. No estaba claro quién estaba presente en un área diferente de testigos para las familias de las víctimas, porque la lista es confidencial y las 2 partes testigos fueron mantenidas separadas por el personal del Departamento Correccional durante todo el proceso. No estaba claro exactamente cuándo se administró el medicamento de ejecución, pentobarbital, en el brazo izquierdo de Joseph, a través de una línea intravenosa que sobresalía de la pared de la cámara de ejecución. Los funcionarios del Departamento Correccional dijeron en un comunicado que el proceso de ejecución comenzó poco después de las 12:00 a.m. Joseph estaba acostado en una camilla. El director de la prisión, Ron Neal, estaba presente en la cámara, junto con una mujer no identificada. Aunque varias personas están involucradas en el proceso de ejecución de Indiana, sus identidades han sido históricamente mantenidas confidenciales. Se
según lo instruido por la ley. Neil fue responsable de seleccionar a un verdugo, quien no era visible desde la sala de testigos y permanece anónimo. La ley estatal no estipula quién puede administrar medicamentos que terminan con la vida, pero el acto generalmente es llevado a cabo por un médico. Después de que se presentó la demanda federal sobre el asesor espiritual, la agencia acordó permitir que un asesor espiritual tuviera contacto físico limitado con Joseph durante la ejecución. El reverendo David Leitzel pudo estar al lado de Joseph en sus momentos finales. Según el informe de Smith, Joseph parecía despierto con los ojos parpadeando, pero por lo demás, quieto y silencioso. Cuando se le preguntó si tenía últimas palabras, Joseph respondió: "No realmente. Terminemos con esto". El Departamento Correccional de Indiana confirmó posteriormente que estas fueron las últimas palabras de Joseph. "Not really. Let's get this over with", en inglés, que se traduce como "no realmente. Terminemos con esto". Las persianas de la sala de testigos fueron cerradas por el director de la prisión a las 12:40 am. Los testigos solo pudieron observar la ejecución durante 6 minutos antes de que se cerraran las persianas. No estaba claro qué sucedió en los 4 minutos entre el cierre de las persianas y el momento estimado del fallecimiento. Ni se sabe qué se dijo en la cámara de ejecución aparte de las palabras que los funcionarios de la prisión eligieron compartir. Joseph Edward Corcoran fue declarado sin vida a las 12:44 am, hora central, 8 minutos después de recibir una dosis única de pentobarbital. Tenía 49 años. Había pasado más de 25 años en el corredor de la muerte. El asesor espiritual que acompañó a Joseph describió la visita final en una entrevista con Smith. "Tuvimos oración juntos", le dijo. "Hablamos y reímos. Recordamos". Dijo que Joseph parecía menos preocupado por sí mismo que por sus compañeros. En realidad, estaba hablando más sobre los otros hombres en el corredor de la muerte y cómo iba a impactarlos. No estaba hablando sobre sus propios sentimientos y miedos, dijo el asesor espiritual a Smith. "Desde mi perspectiva, fue muy pacífico". Aproximadamente a la 1:00 am, una camioneta del Departamento Correccional devolvió a los testigos a la entrada principal de la prisión. A las 12:21 am, un flujo de oficiales uniformados salió de los terrenos de la prisión y se dirigió a un grupo de autos de policía en la parte trasera del estacionamiento. Los ecos de la campana podían escucharse poco después de la medianoche, desde dentro de las oficinas de la prisión estatal de Indiana, donde los testigos esperaban antes de ser transportados por una camioneta del Departamento Correccional a la cámara de ejecución. Tahina Corcoran salió corriendo del área tan pronto como pudo después de presenciar la ejecución de su esposo. Se había registrado de salida de su hotel antes de ir a la prisión. "Sabía antes de dirigirnos a la prisión para la ejecución que probablemente querría alejarme tanto como fuera posible de Michigan City", dijo. No se detuvo a hablar con nadie. Odiaba a todos allí. Se derrumbó cuando entró al auto. Su hijo Justin, de 30 años, quien también presenció la ejecución, trató de consolarla. Luego comenzaron el viaje de 2 horas de regreso a casa. No discutieron lo que habían visto. Solo seguía pensando: "Tengo que llevarme a casa. Tengo que llevarme a mí y a mi hijo a casa". Después de la ejecución, el gobernador Eric Holcomb emitió una declaración. "El caso de Joseph Corcoran ha sido revisado repetidamente durante los últimos 25 años, incluyendo 7 veces por la Corte Suprema de Indiana y 3 veces por la Corte Suprema de Estados Unidos, la más reciente de las cuales fue esta noche. Su sentencia nunca fue anulada y se llevó a cabo según lo ordenado por el tribunal". El fiscal general de Indiana, Todd Rokita, también emitió una declaración. Temprano esta mañana, Indiana llevó a cabo su primera ejecución desde 2009. El caso de Joseph Corcoran se abrió camino a través de nuestro sistema judicial y hoy finalmente pagó su deuda con la sociedad al proporcionar justicia a sus víctimas. Un jurado recomendó y un juez impuso una sentencia de muerte por los asesinatos sin sentido de 4 personas. Mi oficina luchó para defender esa sentencia y la ley estatal en cada paso del camino.
y el Departamento Correccional de Indiana la llevó a cabo profesionalmente. El equipo legal de Joseph también emitió una declaración después de la ejecución. Si los tribunales no detienen la ejecución, le pedimos al gobernador Holcomb que otorgue clemencia. La longeva y documentada enfermedad mental de Joseph continúa atormentándolo como lo hizo en el momento del delito de 1997. En medio de todos los debates legales, las apelaciones y las discusiones sobre salud mental, es crucial recordar a las 4 personas que perdieron la vida el 26 de julio de 1997. James Corcoran, de 30 años, hermano mayor de Joseph y ex-marine, quien había enseñado a su hermano menor a nadar. Robert Scott Turner, de 32 años, prometido de Kelly Ernst, y a solo días de convertirse oficialmente en parte de la familia Corcoran. Timothy J. Bricker, de 30 años, cuya madre Pamela Reams entregó una Biblia a Joseph durante la sentencia, suplicando respuestas que nunca llegaron completamente. Douglas I. Stilwell, de 30 años, quien intentó escapar pero fue perseguido. Adam Bricker, hermano de Timothy, dijo antes de la ejecución que no tenía sentimientos fuertes sobre si Joseph era ejecutado o pasaba el resto de su vida en prisión, pero quería que el asunto llegara a una conclusión después de soportar tantos años de cobertura de noticias intermitentes sobre el caso que despertaba el dolor de su familia. No es justo para mi mamá, sus hijos que aún viven, todos. No es justo y no está bien, dijo Adam Bricker. Como cristiano, no deseo que nadie fallezca, añadió. Tampoco deseé que mi hermano falleciera, pero creo que las leyes deben seguirse. Joseph Corcoran se convirtió en la primera persona ejecutada por el estado de Indiana en 15 años. Fue el recluso número 24 en el corredor de la muerte cuya sentencia de muerte se llevó a cabo en Estados Unidos en 2024. Desde que Indiana reanudó la pena capital tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en 1976, que permitió que se reanudaran las ejecuciones en todo el país, Indiana ha ejecutado a 20 personas en el corredor de la muerte. Desde entonces, en ejecuciones estatales, un total de 94 reclusos han sido ejecutados por el estado de Indiana desde 1897, con 2 ocurriendo en diferentes estados y otra siendo realizada por autoridades federales. De las 97 personas sentenciadas a muerte en la era moderna de la pena capital de Indiana desde 1976, solo 20 habían fallecido a manos del estado antes de Corcoran. La mayoría han sido removidos del corredor de la muerte debido a reversiones por tribunales de apelación, conmutaciones o acuerdos alcanzados con fiscales. El caso de Joseph Corcoran plantea preguntas profundas que continúan resonando en Indiana y más allá. ¿Debe una persona con enfermedad mental severa ser ejecutada, incluso si ha sido encontrada legalmente competente? ¿Dónde trazamos la línea entre responsabilidad penal y enfermedad mental? ¿Cómo equilibramos la justicia para las víctimas con preocupaciones sobre ejecutar a alguien que puede no entender plenamente la realidad de su situación? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. El fiscal general Todd Rokita ya ha solicitado una fecha de ejecución para otro recluso, Benjamin Ritchie, de 44 años, condenado por el asesinato del oficial de policía William Toney, de Beech Grove, en el año 2000. 6 otros hombres permanecen en el corredor de la muerte de Indiana. Al mismo tiempo, al menos un proyecto de ley será presentado para derogar la pena capital, por lo que una discusión en la legislatura es una posibilidad. El caso de Joseph Edward Corcoran es una historia de tragedia en múltiples capas. Comenzó posiblemente con el fallecimiento de sus padres en 1992, un caso que nunca se resolvió, pero que probablemente marcó el inicio de una cadena de eventos devastadora. Continuó con la operación letal de 4 hombres en 1997 que destruyó familias y comunidades, y concluyó con una ejecución que dividió opiniones sobre justicia, enfermedad mental y el propósito del sistema de justicia penal. Kelly Ernst perdió a sus padres, 2 hermanos y su prometido debido a las acciones de Joseph. Su dolor es incomprensible. Las familias de Timothy Bricker, Douglas Stilwell y Robert Turner experimentaron pérdidas que no pueden medirse en palabras. Al mismo tiempo, Joseph Corcoran pasó más de la mitad de su vida en el corredor de la muerte, atormentado por delirios y alucinaciones que los expertos médicos confirmaron como síntomas de esquizofrenia paranoide severa. Fue justicia, fue venganza,
Fue necesario. Estas preguntas permanecerán en el debate público durante años. Lo que es indiscutible es que el 18 de diciembre de 2024, poco después de la medianoche, mientras la nieve caía suavemente sobre Michigan City, Joseph Edward Corcoran se convirtió en parte de la historia de Indiana. Los ecos de su caso y las preguntas que plantea sobre enfermedad mental, justicia y la pena capital continuarán resonando mucho después de que las campanas de protesta dejaron de sonar esa madrugada invernal. Indiana había roto su silencio de 15 años. El debate sobre si debió hacerlo apenas comienza.